de checar en la plataforma el contenido. Todo ese contenido es para este primer módulo, ¿sí? La clase pasada y esta. Para eso es el primer módulo. En el siguiente módulo vamos a hablar acerca de lo que es método psicoanalítico, el método, la técnica. Y para ese siguiente módulo, yo te haré llegar por la plataforma el material para correspondiente a las 2 sesiones de ese módulo. Uh-huh. Entonces, hoy vamos a continuar con esto de la epistemología y los fundamentos de la hermenéutica psicoanalítica, que nos dan también la entrada a esto del método. Pero la epistemología no solo como una teoría del conocimiento psicoanalítico, sino desde que el mismo psicoanálisis fue construyendo su epistemología. Obvio, no narcisistamente hablando, todo lo que es del psicoanálisis lo construyó el mismo psicoanálisis. No, sino que al ser algo antiintuitivo y como lo veníamos hablando, como se venía platicando en la sesión pasada, de que era una forma antiintuitiva, diacrónica, ilógica, no sistematizada, antisistematizada, muy antisistema, por ponerlo en palabras comunes y corrientes. Entonces, la construcción de su epistemología tampoco era positivista. La argumentación y fundamentación tampoco eran positivistas. Entonces, obviamente, lo que agarraba el psicoanálisis como propia fundamentación fueron posturas anárquicas, no tradicionalistas, un poco antitésicas de los fundamentos precisamente del positivismo, del racionalismo, de la construcción de criterios diagnósticos, de la configuración de la psicopatología. La psicopatología dice, la teoría psicopatológica, que hay una degradación de las funciones mentales, es decir, que son progresivas. Eso es muy positivista y lo vemos también en las enfermedades cronológicas, en las enfermedades anatómicas, que son crónicas, degenerativas, evolutivas, progresivas. No te cuidas una gripa y se vuelve neumonía. Así. Entonces, todas son así. Y el psicoanálisis dijo que hay sobrevenidas de padecimientos psíquicos que no eran necesariamente progresivos, que no estaban como un germen ahí y que lo detonó un proceso y que fue progresivo. No, sino que no operaba en lo psíquico, sobre todo en lo psíquico inconsciente, esa cronología y ese procedimentalismo de la progresión, de la evolución, de la degradación de las enfermedades mentales. Para el psicoanálisis, el padecimiento era una misma intensidad y es esto lo de las características de las pulsiones. La pulsión es esa energía anímica, psíquica, que le da impulso, le da potencia, le da tensión, le da búsqueda de deseo y satisfacción a el deseo psíquico, a la existencia per se, a lo que te hace que te muevas a hacer las cosas y no te quedes acostado y solamente desees en comer, tener sexo y dormir. Aunque ese sea un deseo melancólico, lo que te hace que te levantes, que te vistas, es una energía pulsional o energía libidinal. Es la fortaleza anímica que, por decir en Schopenhauer, se llama la voluntad, ¿sí? Esa energía, para Freud, es el complejo pulsional. Todo lo que dispones de voluntad, fortaleza, motivación, líbido, potencia psíquica y demás cosas,
En Freud es este proceso pulsional, es el entramado pulsional, que tiene en primera instancia un impulso al yo, son las pulsiones del yo, lo que hace que levante. Y si en eso entra ya una búsqueda de satisfacción, un placer y un deseo en las variantes que pueda tener el deseo, el placer y la búsqueda de satisfacción, se pueden convertir fácilmente en pulsiones sexuales, en pulsiones de placer o de saber o en pulsiones destructivas. Primero el yo hacen que lo levante y después, según hacia dónde se dirija en cuanto a voluntad, deseo, obtención de placer y satisfacción de la atención, se convierten en pulsiones parciales hacia lo sexual, hacia lo destructivo, hacia el placer, hacia el saber. ¿Mm? No todo placer es sexual, no toda sexualidad es placer. Como ya veíamos un poquito la definición de sexualidad en la sesión pasada. Entonces, esa energía tiene un punto, un empuje. Las características de las pulsiones o los componentes de una pulsión es empuje o fuerza. Ese es el primer aspecto de la pulsión, empuje o fuerza. El segundo es un objeto, ¿sí? Un objeto fuente, un objeto que como que sirve de representación para el disparo de energía, ¿sí? Disculpe, Sí, brevemente, ¿qué me puede decir de diferencia entre la motivación o cómo está relacionada también la motivación con la pulsión? etimológicamente, motivación es un motor, el motor que mueve la voluntad humana. Más o menos así está psicológicamente definida la motivación. El motor que mueve, impulsa la voluntad humana. ¿Sí? Ok. O sea, también es una energía la motivación. Es activar ese motor, es como prender esa mechecita que mueve al ser humano. Entonces, la motivación es un motivo, ya se le ve en ámbitos psicológicos e interpersonales el motivo suficiente para hacer las cosas, encontrar el motivo para hacer las cosas. Eso ya es extraído hacia la conciencia, a diferencia con la pulsión, que es una energía psíquica netamente inconsciente, porque no se puede traducir a un motivo. Ok. El motivo, si acaso, de existir de la pulsión es lidiar con los instintos, deseos y placeres que no sean agravios en lo cultural. Por eso es la pulsión. Hablábamos un poquito que la represión es la piedra fundante de la cultura, porque con la represión mantenemos los instintos animales controlados, un poquito educados. Pero no por eso deja de haber tensión, deja de haber vitalidad, fuerza, fricción entre los órganos biológicos que generan una liberación, una necesidad de liberación. En los animales lo vemos el instinto. Entonces, lo que hizo la represión como formación cultural fue reprimir el instinto, fue dominar el instinto, para que entonces el ser humano pudiera hacer cultura. Lo veíamos. Si el ser humano no hubiera hecho cultura, no sería la especie en la punta de la cadena evolutiva, que eso es narcisista del ser humano, porque biológicamente no podría ser la punta de la escala evolutiva, solamente por un cerebro de 1,5 kilos, ¿sí? Que en proporción sí es el más grande de todos los animales, pero por proporción. Sin embargo, fue el hecho de que se reprimieran, se sometieran bajo regulaciones socioculturales para ponernos de acuerdo los humanos y defendernos de generar técnica, tecnología, herramientas, mediaciones y otros esquemas de comunicación más complejos, lo que hizo que el ser humano se pusiera en la punta de la escala evolutiva. Pero aún así, lo que nos queda
de esa animalidad es este aspecto pulsional, que dice Freud que está muy ligado entre lo biológico y lo psicológico. La pulsión sí o sí deja un rastro en el cuerpo. La pulsión viene a ser como, haz de cuenta, una señal de Wi-Fi. ¿Sí? Si no tienes el dispositivo que capta esa señal y lo traduce en accesar a Internet, no te das cuenta que en el lugar en donde estás hay Wi-Fi. Haz de cuenta que el teléfono es el cuerpo. El cuerpo en el teléfono, en el cuerpo mismo, hay algo que detecta la pulsionalidad y que le da función y que me da a mí, persona deseante, las representaciones, las capacidades para acceder a montos de placer, a satisfacciones, a movilidad, a fantaseos y deseos. ¿Sí? Sin pulsión no entro en el campo de la satisfacción y me quedaré en el mero campo de el instinto de supervivencia nada más o de conservación. Nada más eso me quedaré. Si me quedo sin ese aspecto, sin mi corporeidad que transmuta el instinto en pulsión, si me quedo sin esa transmutación, comería la carne cruda. No la lavaría, no la procesaría, no haría un plato bonito para comérmela. ¿Sí? Humanizo, culturalizo, estetizo, le pongo estética, le pongo aroma, le pongo estimulación de más sentidos, no solamente el apetito, le pongo un antojo, le pongo más estimulación a los sentidos, ¿sí? Agudizo más la excitación de mis sentidos con las mediaciones para la obtención de placer. Cualquier placer, entre más sentidos se estimule, tiene mayor intensidad de descarga o mayor satisfacción al momento de la obtención. Ese es el entramado de lo pulsional. ¿Sí? Entonces, mi cuerpo, abre la posibilidad a esa energía a que desee, a que diga pizza y no lentejas, a que diga negligé y no el puro cuerpo, a que diga París y no digas, no sé, Ciudad de México, por el viajar, por el conocer, a que diga, no sé, Harvard y no la UNAM, ¿sí? A poner grados de dimensión funcional, estética, sociocultural y no solo el hacer por hacer. Como en los animales, ese instinto del hambre, pues es comerme lo que pueda dentro de mi proceso biológico del alimento, ¿sí? A un león, por ejemplo, le da lo mismo comerse un venado, un ciervo, un ñu, un búfalo, lo que sea, pero comer carne, ¿sí? No le das a escoger, entre y escoge lo que más se le antoje. No, se come lo que hay, ¿sí? Y el ser humano no. El ser humano pone esa otra cuestión. Esa es la formación sustancial y representativa de las pulsiones, en lo que te decía. Levanta al yo y pone al yo en ese estatus deseante hacia lo sexual, hacia el placer, hacia lo tanático, hacia el saber. O sea, ¿Sí? quiere decir que se puede redirigir. Sí. Por ejemplo, si ese yo se levanta y tiene un deseo, un deseo de satisfacción y está hacia lo sexual. Pero hay frustración en lo sexual. No tengo pareja,
la masturbación no me significa lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer un poema altamente erótico, ¿sí? Órale. Y hice un viraje, un desplazamiento de meta. La meta era ese placer sexual y el fin se convirtió, el destino de la pulsión se convirtió en algo sublimado, en algo culturalmente más aceptado que eso, Ok. ¿sí? Y ahí es donde se construyen estas oportunidades de la desviación del placer. Esa desviación del placer es porque en la pulsionalidad, cuando viene esa irrupción hacia el deseo, tiende a ser inmediato, es inmediato, ególatra, indistinto, no le importa, se pone como una visión de túnel, no me importa lo demás, solo me importa la satisfacción, pero entra una barrera cultural, una castración del sentido de la pulsión, y lo que hace la pulsión es una de dos: o se vuelve hacia sí, en contra del sí mismo, y hay una tensión más grande, se convierte en síntoma, se convierte en lapsus, en las formaciones del inconsciente, aparecen las formaciones del inconsciente, o se redirige hacia otro fin, ¿sí? Ok. Hay una meta, pero cuando esa meta se ve frustrada, castrada, una de dos: o se somatiza, se interioriza y me ataca a mí, o me veo en la necesidad de desplazarla hacia otro fin. Ok. Por eso, por ejemplo, el crecimiento intelectual. Y es lo que ha pasado, lo veíamos un poquito también en la sesión pasada, con el hecho de que hoy es un alto atractivo sexual la inteligencia. Sí. ¿Sí? Entonces, yo tengo como objeto el placer sexual, ¿sí? Hacia allá va dirigida mi pulsión. El objeto de placer es conquistar a aquella chava, conquistar a aquella persona. Mi fin es sexual, pero como se me frustra y como no soy guapo porque no le gusto, porque no cumplo con sus estándares, lo que hago es redirigirla hacia la pulsión de saber. Y voy construyendo una serie de procedimientos de atractivo intelectual porque en los otros no puedo competir. Y con eso, con esa desviación de meta, con esa redireccionalidad de pulsión, empiezo a construir esta otra forma de búsqueda de satisfacción y placer. Ok. Al yo sentirme, al yo ser, al yo evidenciar y en que en el entorno me valida que yo estoy siendo más inteligente y que esa inteligencia está teniendo más atractivo, ahora sí puedo captar la dimensión del placer que me fue castrada y frustrada cuando lo estaba accediendo de otra forma. ¿Mm? Esa es la forma en la que opera culturalmente este viraje de las pulsiones. ¿Sí? Va dirigido hacia un lado, se me frustra por lo que sea, o me lo trago o lo convierto en otra cosa. A Oh, ver en dónde me funciona. Obvio, la mayoría de las veces, o casi nunca lo hacemos consciente, hasta que hacemos ese como que recorrido histórico, socioafectivo, de cómo me fue cuando quise hacer esto de esta forma, qué estoy aprendiendo. Y luego, ¿en dónde me volví a equivocar o de qué forma me volvió a equivocar cuando lo intenté hacer de otra? Y entonces voy haciendo eso. A medida de que recuerdo cómo me fue cuando intenté satisfacer un deseo, cuando intenté obtener una dosis de placer que yo estructuré en mi cabeza y que no me funcionó, cuando la expectativa no se cumplió por lo que yo estaba deseando tener, al hacer ese recuento empiezo a ver las señales de cómo mi pulsionalidad tuvo ese empuje, tuvo ese objeto que causó el empuje, ¿sí? Hizo ese trazado hacia una meta.
y terminó en un fin. Ok. Entonces, ahí están los componentes de la pulsión, pero los hago conscientes mucho tiempo después de que estoy lidiando con sus consecuencias. Por eso es que se quedan inconscientes. Y es más, nunca, incluso cuando lo estaba viviendo, no estaba haciendo conciencia de por qué lo estaba haciendo así. En ese momento, para mí, no había otra forma de hacerlo. ¿Sí? Ok. En ese momento, el impulso, la energía, el empuje que yo tenía para hacerlo, solo tenía como que esa visión de túnel, solo así lo voy a lograr. ¿Mm? Es en ese momento en el que yo veo a esa persona que me gusta y lo que digo es tú y yo, y no hay otra forma, no veo a las demás personas, sino trato de ir y directamente hacia el objeto que me causó ese empuje y trato de aprisionarme en ese objeto para cumplir mis deseos y descargar mi satisfacción. Ajá. Ahí no había otra forma de, ok, primero voy a investigar qué le gusta, con quién viene, voy a bailar, a ver si bailando la conquisto, le voy a invitar. Esas otras cosas podrán aparecer como alternativa, pero no dejan de ser la atención directa. Ujú. Ok. Y hasta que no me equivoco, es que nadie lo piensa así, pues. Ya cuando me equivoqué 2, 3 veces, al tratar de ligar con alguien, es que digo, no, ahí lo hice mal. Ahí sí ya hago otras formas y ya aprendí. Hago el recuento de lo que me ha fallado en las veces anteriores y para una siguiente, ya que fallé 5, 10 veces, ahora sí, primero me la acerco a su amiga y hago una plática interesante con su amiga para llamar la atención de forma indirecta con quien yo quiero. ¿Mm? Pero ya hacer ese desplazamiento, yo lo hago el desplazamiento porque ya sé que de manera directa no. Hago el desplazamiento y no deja de ser solamente como que un, un viraje de entretenimiento y distracción, pero a fin de cuentas sigo atacando al mismo objeto. ¿Mm? De acuerdo. Ya en otras formas, cuando se tiene un poquito más de indagación en los propios procesos inconscientes, cuando se ha estado en análisis, algo de lo que hago yo como sujeto en consonancia con su síntoma, ya que yo estoy viendo cómo está mi entramado de deseos, satisfacciones y pulsionalidad, lo que busco es incrementar mis campos de satisfacción. Y a veces leer, a veces estudiar, a veces hacer ejercicio, a veces salir a caminar, a veces ligar, a veces viajar. Y tengo una gama y la voy repartiendo y la voy dosificando para que me ayude a que en algo que se me frustre un deseo, ya tenga 5 o 10 alternativas más para redepositar ese afecto y no somatizar. Ok. Ujú. Es decir, yo estoy de cierta forma, si bien no lo controlo a voluntad, dándole opciones a mi pulsionalidad para que ya no busque una descarga inmediata o una segunda descarga inmediata, sino que ya tenga más tiempo para redepositarse y que ya no dependa para su satisfacción de un solo destino. Ujú. De acuerdo. Entonces, te digo, no es una cuestión netamente sistematizada, porque no hay en esa tensión. A veces, cuando se generan opciones para la satisfacción de la pulsión, eh, lo que en algún momento fue el 1 y 2 y 3 como opciones, en otro momento de pulsionalidad, de disparo pulsional, el 3 es el 1, el 2 es el 8, el 4 es el 2 y así. Ok. Nunca está en el mismo orden.
nunca un proceso pulsional de cumplimiento de deseo, de liberación catártica, de satisfacción o de meta de pulsión tiene el mismo procedimiento y deja las mismas marcas. Otro ejemplo, en cuanto a conformación de síntomas, un momento de estrés a veces me quita el sueño. Sí. Un momento de estrés en otras ocasiones me hace comer compulsivamente. Un momento de estrés en otras circunstancias me da migrañas. Un momento de estrés en otras circunstancias me da colitis y gastritis. Me inflama el estómago. Y ese es este viraje. En psicoanálisis, ¿a qué le llamamos estrés? A que se está aplazando, a que circunstancias externas te obligan a que aplaces las satisfacciones que en ese momento necesitas o requieres. ¿Sí? Un ejemplo práctico. Tengo mucho trabajo en la oficina, mucho, mucho, mucho. Y es mucho. Y entonces, ¿qué es lo que me pongo a pensar? Híjole, de aquí a que acabe, ojalá y acabara pronto, ojalá y no tuviera chamba como tal día para poderme ir temprano y comer a gusto. ¿Sí? Pero Sí. ya me olvido de eso y mejor me pongo a apurarme porque tengo que. Eso es para el psicoanálisis el estrés. ¿Cómo lo mencionó, perdón? ¿Aplazar qué? Aplazar los Ajá. deseos y satisfacciones de placer que en ese momento imperaban en mi pulsionalidad. Gracias. ¿Sí? Eso es el estrés para el psicoanálisis. Tener que estar trabajando, tener que estar estudiando, tener que estar, no sé, haciendo otra cosa cuando yo quisiera hacer algo más, pero estoy tan metido en y con tanto pendiente de esa formación sociocultural que veo muy lejos el cumplir esos deseos, ¿sí? Yo quiero una chela, pero para poderme echar esa chela y disfrutarla, tengo que acabar de esta actividad, tengo que enviar estos reportes, tengo que subir a tal edificio por tal archivo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer 20 cosas. Y esas 20 cosas, una a una, me alejan de la chela que yo quiero. Y entre más cosas estén entre el yo y ese objeto de deseo, más estrés tengo. ¿Mm? Entonces, por ahí va. Más allá del estrés que sea exceso de realidad o que sea cargar con más de lo que se puede, para el psicoanálisis es alejarte más del deseo. Y eso es estrés. ¿Sí? Porque las pulsiones, salvo, hay distintas descargas de pulsión que requieren distintos como que tiempos para reagruparse. Hay una liberación de energía y después de esa liberación de energía se queda como un halo, como que de ondas expansivas en lo que hay reposo. No sé, pongamos un ejemplo muy vivenciado. A ver. Después del orgasmo, ¿sí? Hay como que cierta palpitación, cierta calma que le sucede, después de la tormenta viene la calma, Ujú. ¿sí? Hay un periodito de calma en lo que se vuelve a reagrupar toda la energía, todo el poder, toda la fuerza, toda esa tensión, todo ese empuje para volver a desear, ¿sí? Ok. En el caso del orgasmo, por ejemplo, es, ¡pum!, esa liberación. La liberación más eficaz que hay es el orgasmo, porque no requiere de tanto y de tanto esfuerzo, y el esfuerzo está bien compensado por la liberación obtenida. ¿Mm? Para Perfecto. volver a acumular toda esa energía y tener la misma intensidad de liberación, el cuerpo y el procesamiento psíquico requieren de cierto tiempo. ¿Mm? Muy bien. Bien, sí, eso es, en la comida se requiere otro tiempo. Por decir, me gusta, no sé,
las pastas. Pero si como todos los días pastas, ya no me gusta tanto. O como hoy, desayuno, como y ceno, y mañana desayuno pasta. Ya para volver a comer pasta, ya me cuesta más trabajo. Aunque me guste, aunque sea mi plato preferido. ¿Sí? Eso es deseo, satisfacción. Entonces, cada descarga pulsional como que requiere en cada cuerpo una temporalidad distinta para su recuperación energética. En muchas de las personas es como que el rango no varía. En el orgasmo, de 15 minutos a 1 hora. ¿Sí? Como que ese es el rango. Ahí en quienes, situaciones particulares y también cuestiones biológicas, en las que 5 minutos después, por decir cuando, en el caso de los hombres, cuando se es chavo, menos de 22 años, ¿sí? Rápido está la recuperación. Ya cuando se tienen 45 más, pues es todavía más lenta la recuperación. Entonces, hay cuestiones biológicas también que influyen en la recuperación. De ahí esto que dice Freud, que por muy intenso que sea el deseo, tiene que haber una respuesta somática que contenga esa carga. Si tu cuerpo no contiene esa carga, no hay tal respuesta pulsional. Y lo ejemplifica con una enfermedad orgánica. Por decir, cuando tengo alguna enfermedad orgánica, no sé, cuando tengo COVID, Ujú. durante ese periodo de COVID, no hay un suficiente deseo sexual, no hay respuesta excitatoria. Más allá de que no pueda oler, la comida no me sabe igual, no disfruto la comida. ¿Sí? Eso es porque el cuerpo merma y al mermar el cuerpo también merma el deseo. ¿Sí? Órale. En el caso de la depresión, es en el caso psíquico en el que va a la inversa. La falta de objeto de deseo hace que el cuerpo merme. En el resto de las cuestiones patológicas, la enfermedad orgánica hace que la respuesta psíquica merme. En el caso de la depresión, por eso ya está tan estudiada, tiene tanta teorización, la depresión y todas las formas melancólicas de tristeza, de desazón, abandono, luto, duelo, enfrentamiento de la pérdida, problemas con la castración psíquica y demás, es porque, o incluso también los autosabotajes. Con esta idea, la mente es con lo que enferma al cuerpo. El poder de la sugestión se vio precisamente en las parálisis histéricas, la fuerza que tenía la mente para alterar las funciones orgánicas, Ujú. pero las alteraba. En el caso de la depresión, sí hace la depresión por su fuerza psíquica, que es una fuerza grandísima, que el cuerpo merme, más allá de que altere su función como lo hacía en la histeria, con la depresión o la melancolía, el cuerpo merma, ¿sí? Y no solo como una parálisis histérica, sino en verdad se trastorna la función orgánica, no solo se altera. En la histeria se altera, pero en la depresión se modifica, se transmuta y baja. La relación con el sistema inmune es que no procesa bien los nutrientes, las proteínas, las cargas calóricas. Eso hace la depresión. Entonces, es la única en la que, o la que, de la que más se sabe que es el proceso mental lo que va a mermar al cuerpo. Y no como un síntoma, sino como una condición psíquica. En el caso de la histeria era un síntoma, esa parálisis, esa ceguera histérica. El embarazo psicológico es un síntoma histérico, ¿sí? Ujú.
La disfunción eréctil en los hombres, la mayoría de las veces, es un síntoma histérico. Órale. Sí, el equivalente a estas ideaciones de, del el embarazo histérico es en la disfunción eréctil masculina. ¿Sí? Durante muchos años había esta creencia de que esta asignación de esta condición neurótica, psíquica, era muy misógina. Pero pues fue la forma, fue por puro dato estadístico. A muchas enfermedades le ponen el nombre del doctor que las descubrió y no le ponen el nombre del enfermo. ¿Sí? Le ponen el nombre del doctor que las describió Sí. y no la del enfermo. En el caso de la histeria, de cada 20 casos, 17 eran de mujeres. Ese tipo de síntomas. Entonces, por eso se le puso así. Es de la misma forma arbitraria de nombrarle a una enfermedad Parkinson, porque fue el doctor Parkinson quien la descubrió. Sí. Es la misma arbitrariedad, no hay cuestión misógina. Es la misma arbitrariedad. ¿Sí? Entonces, por eso se le puso. Ya actualmente está un poquito más nivelado. Hace 100 años, 120 años, eran de cada 20 histerias, 17 eran mujeres. Ahorita de cada 20 histerias, 12 son mujeres. 11, 12. Está más nivelado. Uh-huh. Todavía hay más mujeres, pero hay muchos hombres. Y sí, también, dado que en el cuerpo femenino hay muchísimo más terminación nerviosa asociada a lo sexual y que el clítoris es únicamente un órgano de satisfacción y placer sexual, con eso hace que la pulsionalidad en las mujeres tenga más intensidad, Órale. porque también la mujer tiene 3 veces más zonas erógenas y con más terminaciones nerviosas, ¿sí? Las mismas terminaciones nerviosas que tiene el glande en el pene del hombre, que es donde más terminaciones nerviosas, la tiene la mujer en lo que es el perineo, en el pedacito que está, que divide entre el ano y la vagina, en ese pedacito. Órale. Entonces, el clítoris tiene casi 4 veces más terminaciones por tener más carga biológica de neurotransmisores, de sistema nervioso, de terminaciones sinápticas nerviosas en las zonas erógenas. La mujer tiene más pulsionalidad. No es que sean más emocionales, no es que sean más bipolares ni nada. Es biología, Órale. ¿sí? Sí. Por las puras terminaciones nerviosas, ¿sí? O sea, el hombre tiene excitación en las pompis, pero tiene más la mujer. El hombre tiene excitación en el pecho, pero tiene 3 veces más la mujer en el pecho. Entonces, en el hombre, los pechos del hombre no son una zona erógena. En la mujer sí lo son. Y de las más importantes. Eso hace que su pulsionalidad sea más intensa. Por eso todavía estas cuestiones histéricas de la sexualidad de, de la mujer son más fuertes. Espérame, dame un minutito porque tengo que atender una llamada. Sí, Sí, disculpe. claro, no hay problema.
Listo, perdón. Sí. Entonces, ahí está. Freud lo empezó a teorizar precisamente desde la atención con la histeria. Y cuando empezó él a formularse su epistemología, su forma de, su método de investigación, su método de comprobación, de análisis y demás, pues todos le empezaron a decir bastante y dijo que los niños tenían sexualidad y que tenían excitación y que tenían liberaciones sexuales al mamar del pecho de la madre, que se excitaban frotándose con la pierna de papá y demás. Y todos diciendo, no manches, estás loco, ¿qué te pasa? Y ya después, conforme se fue indagando más, precisamente en eso. Y te digo, la epistemología del psicoanálisis, lo que empezó es primero a criticar y a darle escucha a esas versiones que no llegaban como a el entendido coloquial, a lo no positivista, pues. Leyó al Marqués de Sade, ¿sí? Leyó a muchos otros teóricos que criticaban la realidad sociopolítica, comercial, interpersonal, médica y demás. Y eso le empezó a dar su propia credibilidad, hacer un chile mole pozole de otras epistemologías que eran como que más anárquicas. Y se le empezó a catalogar de un loco y demás, porque pues no. Y la teoría psicoanalítica se fue levantando, sobre todo desde estas formas de plantear alternativas no contempladas, negadas, para lo que se suponía que era la verdad, más allá de las polémicas filosóficas. Freud, antes de leer filosofía, buscaba leer el comportamiento humano de una forma distinta a la que le decía su realidad, su saber, su formación profesional, que la leyera. Freud era neurólogo y de todos modos había mucha influencia en Freud de la neurología, pero la usaba para hablar precisamente de algunas funciones orgánicas. Decía Freud que el preconsciente funcionaba como la vesícula. ¿Cuál es la función de la vesícula? Hacer más digerible el alimento. ¿Sí? Esa es la función de la vesícula. Entonces, la función del preconsciente es hacer más digerible, más aceptable el contenido de lo inconsciente. Porque no deja que pase todo abruptamente del inconsciente hacia la conciencia. Y el preconsciente funciona como una especie de filtro, como una especie de cadenero que evita que salga lo indigerible del inconsciente. Ok. Entonces, se acerca hacia esas cuestiones Freud para hablar de lo fisiológico en relación con lo psicológico. Se acerca de esa forma para explicar lo inexplicable, decía él. ¿De qué otra forma puedo hablar de algo que es imposible decir como lo inconsciente? Por eso esto de, para hablar de lo inconsciente tengo que pensar no conscientemente. ¿Sí? Esa es. Entonces, es como decir, no pienses en nada, estoy pensando en cómo se puede pensar en nada. No te imagines un elefante y te imaginas el elefante. Ese es el pensamiento consciente. Entonces, en el pensamiento inconsciente, ese sí está totalmente fuera de ese constructo de significantes
que elefante es un animal alto, gordo, orejón, con trompa, ¿sí? En el pensamiento inconsciente, la cuestión es distinta, ¿sí? Deconstruye, modifica, desestructura esa representación. Primero que nada, poniéndole en cuestión. ¿Por qué dices que el elefante es un animal con trompa, con esas patotas? ¿Por qué? Pues porque así te dijeron que dijeras, ¿sí? Ujú. Y esa configuración representativa, esa imagen mental, te la impusieron. Y si te la impusieron, esa imagen tan elemental, tan básica, ¿por qué no habría que haber la posibilidad de que te metieron otras, como el cómo amar, Sí, como el cómo pensar, como el de qué forma tener miedo, de qué forma decir perdón y las demás cuestiones socioculturales? sí. Entonces, esa es la epistemología freudiana, totalmente ilógica, no positivista. Pero por eso, en el caso del tratamiento psicoanalítico, lo último que se hace al que va análisis es hacer que le agrade a los que lo mandaron a análisis. Por decir a mí, quien se queja de mí y que me manda a terapia, que me manda a psicoanálisis, mi familia, mis amigos, en análisis, lo último que se va a hacer es hacer que me acepten esas personas, porque eso sería el sentido lógico y cronológico. Lo que va a hacer es que yo ya no tengo un malestar por la queja de los otros. Palabras más, palabras menos, en un sentido muy común y corriente. Eso hará el análisis, ¿sí? Muy bien. Entonces, eh, la forma o la validación, el por qué tiene eficacia el psicoanálisis, difícilmente será un criterio colectivo. Hay un meme que me gusta de ámbito psicoanalítico, en el que están en una primera escena unas personas y todos acá como que con mucha presencia y porte. Y dice, los psicoanalistas hablando de la importancia del psicoanálisis. Y en una segunda imagen, abajo están todos peleándose, las mismas personas. Y decía, los mismos psicoanalistas poniéndose de acuerdo en qué es el psicoanálisis. Y sí, es que es cierto. Y el psicoanálisis nos va a decir eso desde su epistemología. Freud lo dijo en una ocasión, si dos personas están de acuerdo, una piensa por los dos. Entonces, en el psicoanálisis, el de repente apegarte celosamente a una postura es hacerte dogmático y hacerte positivista. Sí, yo valido lo que dice Freud. Sí, yo valido lo que dice Lacan. Hay un movimiento fuertísimo actualmente Sí, de lacanianos, ¿sí? Y sí, todo, Lacan decía, y Lacan, y la técnica en Lacan, y el goce en Lacan, y la metáfora en Lacan. Y de repente, yo conozco a algunos lacanianos y les digo, pero en Freud así dice, ay, Freud ya quedó atrás, como que no sé qué yo. ajá, ¿Eres lacaniano? Claro, Lacan. Por el mismo estatuto, por una mala lectura de Lacan, aunque sea una lectura obsesiva de Lacan, Lacan dice, para ser lacaniano, primero hay que ser freudiano. Y en esa lectura fresca y comprensible de lo que dice Lacan, es, allá tú si quieres ser lacaniano, yo soy freudiano. Para ser un buen lacaniano, primero debo ser freudiano. Si no, si no soy freudiano y me considero lacaniano, lo que soy es un lacanista.
Ujú. ¿Sí? Porque si no nos vamos a poner de acuerdo. Si estoy de acuerdo con Lacan, si estoy de acuerdo con Freud, soy un positivista de su pensamiento. Entonces, lo que hace el mismo psicoanálisis en su epistemología es caminar por el horizonte de la teoría, forzando toda teoría. En la epistemología psicoanalítica forzaba la teoría, precisamente a romper el esquema lógico, el pensamiento sistematizado. Precisamente eso es lo que hacía. Entonces, si te vas a apegar a la teoría, no te apegues al concepto, apégate más a la forma. ¿Qué es esto? No por ser dogmáticos con la forma, sino porque la forma decía, muévete sin forma. Vete, avanza por los horizontes de la teoría, de la que sea, avanza por ahí, para que busques romper el esquema cuadrado, lógico, cronológico, positivista de ese esquema, para que te preguntes por qué la imagen mental que traes de elefante es ese animal grande con colmillos, trompa, orejotas, para que la deconstruyas por ti mismo, ¿sí? Entonces, deconstruye a Freud, decía Freud, deconstruye a Lacan, decía Lacan. Por eso para Lacan el único que había leído verdaderamente a Freud era Lacan, porque él sí irrumpió. Y él fue el primero en decir, Freud se equivocó, pero pues cómo no se iba a equivocar si era el primero que cruzaba por ese camino. Obviamente se iba a embarrar. Sí. Entonces, yo que trato de equivocarse, yo que trato de seguir esa idea, no ese camino, esa idea, obviamente me voy a equivocar. Pero pues allá que cada quien se equivoque donde pueda, donde le toque, porque hay que andar por caminos que no hemos andado. En el momento en el que cada quien empieza su análisis, va a empezar a andar por caminos que no ha andado. Así se va configurando la epistemología freudiana. Entonces, por eso el psicoanálisis termina por no ser una psicología, por no ser una filosofía, por no ser una pedagogía. Sin embargo, en esas áreas es donde más o menos va a tener cabida, porque en las demás no las va a tener. ¿Por qué en la pedagogía? Porque aprendes a desaprender sobre todo lo que traes. Por eso es pedagógico el psicoanálisis. ¿Por qué es filosófico? Porque es un eterno cuestionamiento de las realidades, verdades y principios de existencia. ¿Por qué es psicológico? Porque habla de las representaciones psíquicas, sobre todo de lo más metafísico de lo metafísico, o sea, de lo más místico, incognoscible de lo psíquico, que ya de por sí es metafísico. ¿No? Órale. Por eso, sí, por eso el psicoanálisis tiene una epistemología agnóstica. No es filosofía, no es psicología, no es pedagogía, no es psiquiatría, pero sí toca algo de esas cuatro. ¿Por qué psiquiatría? Pues porque habla de cuestiones psicopáticas, aunque no les diga psicopatología, aunque no le diga trauma, trastorno o síndrome, aunque no le llame así, aunque no les llame como tal enfermedad, sí habla de, ahí está lo psiquiátrico, ¿sí? Habla de representaciones, mociones, fenómenos psíquicos, pero no es psicológico. Habla de existencia, de reflexión, de pregunta, de introspección, de metafísica, de la esencia, pero no es filosofía. Habla de un aprender a desaprender, pero no es pedagogía. Y sin embargo, allí es donde cabe. Allí es donde se cuela el psicoanálisis, entre esas áreas. Ujú. Por eso, parte de, te quieres formar como psicoanalista, es esta metáfora o esta como que parábola
oriental en la que dice, ok, maestro, yo quiero ser sabio como usted, ya aprendí todo lo que pude, que quiero que me enseñe a ser como usted. Es imposible, no te puedo enseñar. Pero maestro, no que usted muy maestro, ¿y qué onda? Es que yo no puedo llenar una jarra que ya está llena. Si ya lo aprendiste todo, ya viajaste por todo el mundo, ya hiciste y deshiciste, ¿cómo quieres aprender si ya estás todo aprendido? No se puede llenar una jarra que ya está llena. Entonces, primero hay que vertir toda esa jarra, olvídate de todo lo que ya aprendiste para en verdad aprender lo que no has aprendido. ¿Mm? En ese sentido, lo que dice es que incluso hasta el pensamiento tiene un espacio físico simbólicamente. Si yo ya aprendí que la imagen que tengo de que elefante es igual a animal grande, con orejotas, con colmillos, con trompa, si esa imagen ya está en mis significantes y representaciones mentales, no puedo decir que elefante es otra cosa. No puedo. ¿Sí? Y pongámoslo en la cuestión del amor. Si yo ya aprendí que el amor es esta imagen, esta forma, estas acciones, estas conductas, no puedo aprender que sea de otra forma. No puedo. Entonces, eso es la deconstrucción, la reelaboración, la destrucción de esa cadena que me dice que amor es esto, esto, esto y esto. Una cadena, unos eslaboncitos que van dando fijeza a esa representación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Romper todos esos eslabones y construirme yo una idea más de mí, menos de influencias de los demás, que me sea más funcional, menos dolorosa, menos malestarosa, menos crítica de lo que es o de lo que debe ser el amor. Y todos los demás conceptos con los que lidio. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso es su propia epistemología. Porque te digo, no se basa en la epistemología filosófica, ni en la pedagógica, ni en la psicológica. Es agnóstica su epistemología. Y aunque tenga cabida en las ciencias exactas, por la relación cuerpo-mente, aunque tenga cabida en la filosofía, por el cuestionamiento y la indagación crítica, aunque tenga cabida en la psicología, porque habla del proceso psíquico, no es ninguna. ¿Sí? Entonces, no es narcisismo el psicoanálisis, no es un narcisismo intelectual, porque mucha gente lo ve como elucubraciones intelectuales el psicoanálisis. No, o sea, no es esa cuestión de solamente pensar como no se piensa, es mucho más que eso. Y ese que sea mucho más que eso requiere de cierta responsabilidad. También se dice mucho, y lo he escuchado, y me lo han dicho a mí incluso, que los narcisistas, los psicoanalistas son narcisistas, se sienten mucho, se sienten que están cosidos aparte. ¿Ah? Y algunos sí. Sí. Y no los justifico, pero de cierta forma, el hecho de que tú hagas algo de una forma distinta a la que lo hacen los demás, te da cierta reacción consecuente de narcisismo y egolatría. No es que sea un requisito pensar contrario a los demás. Es requisito psicoanalítico pensar de forma diacrónica, antiintuitiva y lógica. Pero si estás pensando y eso te modifica y te hace que te posiciones con un estatus
superior al de los demás, también hay un conflicto psicopático en tu estructura psíquica. O sea, también no está mal, pues, no está bien, está mal, de cierta forma. El psicoanálisis es para que te hagas responsable de tu deseo y que logres lidiar con tu síntoma. Para eso es el psicoanálisis. Pero si lo utilizas para hacer menos a los demás, para ponerte por encima de los demás, para detectar en los demás lo que ni ellos detectan y tú servirte de eso, no has roto tu narcisismo primario incluso, ¿sí? No estás pensando en psicoanálisis, estás sirviéndote del psicoanálisis. Es la misma cuestión de, un gran saber conlleva una gran responsabilidad. Sí. Y el saber del psicoanálisis, al ser un saber tan distinto, requiere una gran responsabilidad. Es tener un puesto de poder. Aunque no sea poderoso en sí mismo, es como tener un puesto de poder. Si yo soy gobernador, eso requiere una gran responsabilidad, una ética, un conjunto de normas, regulaciones, comportamientos que no disrupten en el entorno, que no generen caos. Al contrario, yo me formo en la clase política y soy gobernador con la intención de dar gestión, administración y desarrollo al pueblo. Y lo uso para enriquecerme, para darle permisos a mi gente, para corruptelas. Es un mal uso de esa función, Sí. de ese saber, de ese estatus. Iguales con el psicoanálisis, ¿sí? Disrupto, transgredo, cuando no lo uso como un método de investigación, como una responsabilidad ética con lo inconsciente, con ese compromiso, con ese saber que es tan complejo y que si lo pongo con alguien más que sabe, muy seguramente no salgamos de acuerdo, porque es un camino individual. Sí. Es muy particular, no se parece a otro. Aunque pueda haber analogías similares, no se parece, es distinto. Por eso es que entre psicoanalistas no nos terminamos por poner de acuerdo. Si acaso en alguno que otro concepto, pero en la explicación de su definición, ahí sí ya no. Y como en muchos otros casos, los psicoanalistas más ortodoxos se apegan a la definición que dice Lacan, que dice Freud o que dice cualquier otro teórico del psicoanálisis, como para no entrar en polémica. Ajá. Y no muchos se atreven a andar por el horizonte de la teoría y a proponer un concepto propio, aunque tenga como que hilazón, analogía con los conceptos de los demás. ¿Sí? Sí. Hay un texto de Paul Ricoeur que se llama Freud, una interpretación de la cultura, en donde hace precisamente esta explicación, fundamentación. Paul Ricoeur es epistemólogo. Habla mucho de la interpretación, de la hermenéutica, de la exégesis, que la exégesis es como la interpretación de textos bíblicos divinos, ¿sí? Órale. Toda la metáfora que hay en los textos bíblicos, esto de lo que se sirve la religión para dar cuenta de la existencia, eso es una exégesis, ¿sí? Tuvo que, dice la religión, antropomorfizar
la idea divina para que el ser humano la entendiera. Eso dice la religión. Dice, la religión, así a rajatabla, dice, no existió Adán y Eva. Así, no existieron. Pero se creó esa historia, se hizo una exégesis para que el ser humano entendiera lo que es el pecado original, lo que es la prohibición. Esto no lo tienes que hacer, ¿sí? Y el respeto a la ley, la postura del bien y el mal. Para eso, para que el ser humano entendiera el bien y el mal, la prohibición, la ley, para que el ser humano la entendiera, los textos bíblicos tuvieron que antropomorfizar esa voluntad divina, esa idea divina, para que el ser humano empatizara con la historia. ¿Sí? Y a eso se le llamó exégesis. Después vino hermenéutica. Son tipos de interpretación. La ascesis, sí, es la ascesis, es interpretación de lo maligno. La ascesis. Ascesis, ¿sí? Como hay interpretación de lo divino, también hay interpretación de lo maligno. Como en el caso de, por decir, el infierno de Dante, de la Divina Comedia, Ajá. es como una ascesis del mal, de lo que no, de lo que existe como destrucción, de lo que significa la destrucción. Pero a fin de cuentas, en el término explícito, duro de la ascesis, esa destrucción maligna también es buena. O sea, también termina por ser como, en un entendido más coloquial, el reset. La ascesis podría funcionar como que para que las cosas mejoren, a veces tienen que empeorar primero un poco. Es como que la perspectiva ascética. Esto de que el bien justifica los medios, Ajá. o sea, el bien justifica los medios, es para bien, entonces te pongo un cachetadón porque es por tu bien, Sí. ¿sí? Por ahí va un poquito eso de la ascesis, ¿sí? Sí. Es interpretar estas cosas un poco más malvadas, maléficas, malignas, como un fin en sí mismo. El diablo, o sea, es paradójico. ¿Cómo te va a castigar Dios mandándote con su enemigo? ¿Cómo? No, más bien, yo, diablo, ¿cómo te voy a castigar? Porque desobedeciste a mi enemigo, ¿sí? Mi Órale. enemigo es Dios, yo, diablo. ¿Sí? ¿Cómo te voy yo a castigar por haberlo desobedecido? ¿Sí? Sí. Y te voy a condenar y te voy a flagelar y a hacer que sufras. Si lo que hiciste está a favor de mí, desobedecer a aquel. Por eso esa ascesis del diablo. Órale. Parte de lo mismo. O sea, con tantita lógica se le ponga a este entendido de la exégesis, de la ascesis, dices, ah, chinga, como que No, ¿cuál? los cables estaban cruzados. Sí. Y ahí está. Es parte de esta deconstrucción, de este replanteamiento, de no pensar lógico y de no pensar con el significante. Dios es igual a bien como diablo es igual a mal, aunque sea el mismo concepto. Una exégesis, ascesis, una interpretación. Las dos son interpretaciones, pero una más hacia lo divino, una más hacia lo destructivo. En la mitología griega es Ares, el dios de la destrucción. Ajá. Y Ares no destruye por destruir, no destruye por maldad. Precisamente Ares
destruye el mal. Cuando algo empieza a salirse del huacal, Ares es como ese sargento que reprime lo maligno y castiga con castigos, ¿sí? Castiga el castigo. Es Hace como, la guerra para restablecer la paz, según, para restablecer unas condiciones dadas antes del caos. sí, ¿Mm? Y en ese sentido va lo ascético. me recuerda como al dios hinduista, creo que sí pertenece a los hindú, que es Shiva, ¿Mm? el dios destructor, que no solo, bueno, se le considera como maligno, pero inclusive ese dios destruye cualquier cosa, el bien y el mal, con tal de restaurar. Me recuerda como algo parecido a lo que decía de Ares. Sí, 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 sí. Es- Va por ahí ese sentido incluso del mal. Entonces, lo que dice Freud también en esta cuestión de el inconsciente, de la represión, de las descargas funcionales como deseo, como satisfacción, como cambio de meta, están más allá del bien y el mal. Ujú. Porque incluso la represión hizo que apareciera la cultura, porque el hecho de la no satisfacción sexual hizo que hubiera sublimación. Porque el hecho de que yo tenga que ocultar mis partes pudendas, mis genitales, hizo moda, Sí, hizo estética. Porque el hecho de que yo sea de tendencia monógama hace que mis expectativas de vida aumenten unos años por el simple hecho de ser monógamo. O sea, lo que puedo decir que es mal, que es un castigo, que es una represión, que es una reprimenda, que me hace mal, es para mi bien. O sea, la idea ya más profunda, más formal, es que esta cuestión de entender al psicoanálisis está más allá del bien y el mal. No se va a encasillar en positivo o negativo, en bueno o malo, en blanco o negro, en yin y yang, ¿sí? No se va a encasillar ahí, no se va a cerrar a eso, no se va a centrar a eso. Está más allá de. Entonces, el dolor, la pérdida, la frustración están en ese mismo tenor, más allá del bien y el mal. La alegría, el placer, la satisfacción están más allá del bien y el mal. Es la realidad. No se va a quitar lo que te angustia y tampoco se va a crecer más o te puedo dejar vivir en el paraíso, porque ni eso te daría gusto. Es lo que diría esta cuestión más neutra, pero en verdad neutra, no cronológica, sino en verdad cimentada en un real, porque está más allá del bien y el mal. ¿Sí? No hay bien absoluto, tampoco hay un mal absoluto. No es blanco y negro, sino ya, y ahorita está un poquito más digerible esa idea de que es una amplísima gama de grises. Ujú. Y se pintan algunos tonos de otro color, pero es más allá de eso. Está más profunda la reflexión, la indagación al respecto de, ¿sí? ¿de acuerdo? Entonces, conforme Freud le preguntaba e indagaba a sus pacientes, a su vez estaba indagando en sí mismo y a su vez indagaba en libros, a su vez indagaba en la sociedad,
Entonces, la lectura que hacía Freud era de sus pacientes, de sí, de su entorno. En el entorno, entiéndase, por el momento histórico, de Ajá. la literatura, de la historia que estaba contada en la sociedad, en los libros. De esas 4 cosas hacía lectura. Wow. Y es de lo que nos habla Paul Ricoeur en el de una interpretación de la cultura de Freud. De eso habla. Freud leía esas 4 instancias. Y de esas 4 empezó a sacar su epistemología. Es decir, ok, no filosofía, pero sí filosofía. No es medicina o psiquiatría, pero sí hay algo. No es pedagogía, pero sí hay algo. No es psicología, pero sí hay algo. Sí, y lo leyó en todos lados. Porque sí, si mucha gente dice que tú estás enfermo, pues por mera democracia sí lo estás. ¿Sí? Si todo el mundo está de acuerdo en que, no sé, andar en calzones es faltas a la moral, pues yo falto a la moral. Y que para solo andar en calzones es en la playa y ahí no hay faltas a la moral. Si todos estamos de acuerdo, pues ok, ¿sí? Pero es por una colectividad, no por una objetividad. Entonces, por eso es y no es. Por eso está y no está. Por eso no es bueno, por eso no es malo. ¿Mm? Ok. Esa es la deconstrucción. Entonces, mucho de lo que nos va a hacer la epistemología psicoanalítica es desaprender lo aprendido. Como paso inicial es desaprender estas formas de estructurar ideas, pensamientos, acciones, conductas de una forma colectivizante, pero tampoco es construirlas anticolectivo, ¿sí? O sea, porque sería en la misma línea. Está la línea y hacia la derecha es positivo, es lo positivista, hacia la izquierda es lo negativo. Entonces, yo hacer una construcción sobre cierto proceso, conducta, acción, idea, pensamiento, si lo pienso hacia la derecha, estaré arrastrándome hacia el positivismo. Si lo planteo hacia la izquierda, será una reacción anárquica, Mm. solamente en contra, pero sigue siendo el mismo parámetro. Lo que sea, pero que sea diferente a lo que hay. La típica rebeldía. Solo veo las reglas para ver cómo me las brinco. Esa es, ¿sí? Pero la deconstrucción, desaprender para estructurar yo mi propia noción de existencia, de esencia, de ser, de yo, de subjetividad, está parada verticalmente sobre esa línea. Maestro, esta parte de desaprender lo aprendido es algo que también se utiliza en la terapia psicoanalítica, ¿no? De hecho, de eso, sí, Sí. la terapia es mucho eso. La teoría, muchos de la teoría nos habla de eso, porque ¿de dónde la has sacado? De la terapia. Y te digo, está esa línea y ese yo en construcción se para en la línea. Y sí, hay veces que me tengo que dejar llevar por ese positivismo. Y hay veces que me voy a mover hacia acá. Pero lo que voy a hacer es respetar esa verticalidad. Porque esa línea positivista es horizontal. ¿Sí? Es como una regla numérica, como la recta numérica. Es horizontal, la recta numérica es horizontal. Y esa implantación del desaprender lo aprendido es una posición vertical en la línea horizontal. Mm. Porque sí, a fuerzas tengo que a veces lidiar con el arrastre de la cultura. ¿Sí? Si no, no tendría pues mi telefonito chido.
No me adecuaría al trabajar en línea. No me adecuaría a pedir permiso, por favor, a pagar impuestos. Eso es desde mi verticalidad. Ok, tengo que avanzar aunque sea un poquito en ese positivismo. ¿Sí? Tengo que expresar las cosas que no están bien como un sentido de revolución, un poquito hacia la negatividad de ese positivismo, pero sin yo perder la verticalidad. No estoy ni del lado de los positivistas, pero tampoco de los radicales. No, ¿sí? Como esta perspectiva que se pone muy actualmente. O eres socialista, comunista, o eres capitalista. No. La posición de este sujeto que ha desaprendido no es ni uno ni otro. Y tampoco es que sea tibio. No soy frío ni caliente, pero tampoco soy tibio. Si Y tampoco es, si necesito ser caliente, seré caliente. Si necesito ser frío, seré frío. No. En esa línea, a veces en mi verticalidad, voy a hacerme a un lado para que el flujo siga su paso. Para eso es la verticalidad. Para que el flujo de esa recta, a veces yo lo pueda torear y no me arrastre. Un colega decía que el fin del análisis es como tener un pase libre y estar en un aeropuerto y tú poder de cierta forma escoger el avión que quieras con ese pase abierto. Ese es el desaprender, tener ese pase abierto en un aeropuerto. Y te muevas no solo hacia lo positivo o lo negativo, sino hacia otras direcciones. En términos físicos, rompas un poquito ese esquema de lo tridimensional en las 3 dimensiones: alto, ancho, profundidad. Que te dirijas a otro lado, que rompas esa esfera y explores lo demás. En cuanto a lo que son tus configuraciones, para que tú decidas si quieres que permanezca esa imagen en tu cabeza de que el elefante es ese animal grande, gordo, con orejotas, trompa y colmillos. Tú elijas si esa imagen se va a quedar en tu cabeza o no. Ok. Entonces, a eso nos lleva la indagación de la epistemología psicoanalítica, la epistemología freudiana. Obviamente nos vamos a encontrar con fisiología. Obviamente nos vamos a encontrar con aspectos psicológicos. Obviamente nos vamos a encontrar con críticas al psicoanálisis, del mismo psicoanálisis. ¿Sí? Un buen psicoanalista va a ser aquel que critica el psicoanálisis y que escucha las críticas al psicoanálisis. Okay. Porque si no, Sí. se vuelve dogmático y al volverse dogmático será positivista. Por eso, Sí. no es ni será su tendencia una cientificidad. Construirá su propia verticalidad. Y esa construcción de verticalidad no es impositiva, no es para que todos se metan al psicoanálisis. Y tampoco para que todo aquel que se meta al psicoanálisis sea un tipo de psicoanalista. ¿Sí? De la misma forma en la que cada quien tiene un inconsciente en específico, cada psicoanalista tendrá una forma subjetiva, casuística y epistemológica de saber el psicoanálisis,
de trabajar el psicoanálisis, siempre y cuando avance por los horizontes. Como te decía, siempre, si acaso lo único que hay que respetar, y no por dogma, sino por forma psicoanalítica per se, es el andar por los horizontes para forzar esa frontera, ese círculo. Para eso. ¿Sí? Ok, sí. Bien, no sé si tengas alguna pregunta, Miguel Ángel. No, maestro. Hoy no tengo preguntas. Bien, entonces, para nada más darle un cierrecito a esto, Muy bien. este primer apartado del diplomado sobre la epistemología del psicoanálisis tiene que ver con los antecedentes históricos, con la metapsicología, que es algo más allá de la teoría que se tenía y que se sabía de lo que es el psiquismo humano. Es empezar a pensar de forma distinta a la tradicional, lo psíquico. Eso es la metapsicología. Entonces se vio la necesidad de replantearnos lo que sabíamos sobre la mente. Más allá de una postura antes de Freud, de dualismo, monismo, de una unidad, de que había cuerpo-mente y que había que cultivar la mente por un lado, el cuerpo por el otro, y luego en algunas cosas los dos. La forma de abordaje del psicoanálisis, no que lo derrumbe, sino al criticarlo nos muestra de que desde una epistemología más psicogenética, es decir, que habla y hermana el cognoscitivismo, la mente, el cerebro, el sistema nervioso, el cuerpo, con la idea psíquica, con el fenómeno metafísico del ser humano. Ideas, pensamientos, sentimientos distintos de las sensaciones. Sentimiento es la idea subjetiva, emocional, afectiva que yo le pongo a una sensación. Eso es un sentimiento para el psicoanálisis. Es un conjunto de ideas, acciones, representaciones, imágenes que yo le pongo a sensaciones. ¿Sí? Entonces, Okay. eso lo dice Freud, que no es dos aparte, es contenido y continente. Sin esa frontera continente, no habría contenido. Sin ese contenido que no tenga un borde, no sería un contenido, quedaría disperso, diluido. Entonces, no hay como tal la idea de un dualismo, por lo tanto, tampoco la idea de un monismo. Es esencia per se. Y ahí está, en que pues, un cuerpo no es cuerpo sin pulsión, sin deseo. Un deseo no se materializa fuera del cuerpo. Sí, no, más bien, no se elaboran como deseo si no es en un cuerpo. Okay. No lo hay. No hay una forma de elaborar un deseo, ni siquiera como imagen, como palabra, como práctica, como objeto, si no es en un cuerpo. Por decir, yo deseo ir a Australia. Australia es un cuerpo, una topografía. El yo deseo ir a Australia es una materialización en mi cuerpo, en mi cabeza. El yo deseo la trascendencia, ir al cielo, no sé, se materializa en mi cuerpo, aunque la ideación imaginaria no sea corpórea. Entonces, Okay. por eso es que, aunque hable de monismo, aunque hable de dualismo, la intención no es entender que hay dualismo o monismo,
sino es una explicación per se. En un sentido metafórico, tengo que decir que el enamoramiento es sentir mariposas en el estómago, aunque sea real, pero solamente para aproximarme a un entendimiento, Sí. que el cuerpo está reaccionando, que los neurotransmisores están activando ciertos centros de saciedad en mi cuerpo y que los está estimulando una imagen subjetiva, creer que tal es el amor de mi vida. ¿Mm? Ok. Ese es el entramado, pero obviamente si es real que tengas mariposas en el estómago, y menos vivas, ¿sí? Entonces, va por ahí, esa es como que el flujo de ideas. Tienes que circundar en esa visión, no para que seas dogmático, sino para que tengas contacto con lo inconsciente. Como que los otros contactos con lo inconsciente solamente se tendrán cuando estás lidiando con las consecuencias de procesos afectivos no analizados. ¿Mm? Ok. Cuando estás metido en una compulsión repetitiva de siempre las mismas acciones, de siempre las mismas conductas, de siempre los mismos fallos. Hasta después del quinto o sexto fallo dices, oye, ¿por qué pues no? ¿Sí? O sea, es deconstructivo siempre. Ya se edificó una idea, entonces ahora la tengo que descodificar, desanudar, deconstruir. Siempre vamos hacia atrás. En lo que es el entendimiento, siempre es hacia atrás. El entendimiento de sí. ¿Mm? Ok. Bien, entonces, no sé si tengas algún comentario, Miguel. No, maestro, por el momento no. Sí. Las clases, tenía entendido que eran cada semana, pero, pero parece ser que no. Se va a No, manejar cada cada 15 15. días. Ok, muy bien. En cuestión con lo de la parcialidad, eso, ¿cuándo es la siguiente parcialidad? ¿Usted sabe? No sé, eso es con el doctor Castañeda. Muy bien, para comentarlo. Sí, no, sí, yo no sé de esas calendarizaciones. De hecho, me lo habían calendarizado para que la clase fuera en viernes y yo no puedo porque estoy estudiando doctorado. Órale. Entonces, no puedo en viernes. Por eso la puse en martes. Está muy bien. Ujú. Entonces nos veríamos dentro de 15, así lo haríamos. Sí, de hoy en 15 y vamos a pasar al siguiente módulo, que es el método psicoanalítico. De acuerdo, muy bien. Sí, igual habrá ahí 2 sesiones del método psicoanalítico. Muy bien. Ujú. Bueno, eso sería todo, maestro, de mi Pues parte. sí, aquí le dejamos para ya no pasar otro tema. De ¿Va? acuerdo. Nos Muchas vemos gracias, en maestro. 15. Que esté muy bien. Gracias, hasta Igualmente, luego. hasta luego.